buenos días. Vamos a hacer la resolución de los ejercicios enviados el día domingo 4 de octubre de contabilidad y economía. El ejercicio enviado 1 nos dice, al analizar las actividades de los departamentos de apoyo, se encontró la siguiente relación. Me da los departamentos del nivel de actividad. Departamentos de producción son ensamble y empaque, departamentos de apoyo son mantenimiento e informática. Determine mediante el método directo cuánto le corresponde al departamento de empaque. ¿Qué nos dice el método directo? El método directo nos dice que la asignación del CIP o costos indirectos de fabricación de los departamentos de apoyo debe ser cargada a los departamentos de producción sin tomar en cuenta la asignación entre departamentos de apoyo o de servicio. Es decir, mantenimiento cargará su CIP a ensamble y empaque, que son departamentos de producción. Informática cargará su CIP a ensamble y empaque, pero no habrá transferencia de CIP entre departamentos de apoyo. En este ejercicio, como yo les comenté cuando hicimos en clase, que aquí nos tiene que sumar 100, ¿verdad? En los porcentajes que se reparten debe sumar 100. Entonces aquí nos dice que mantenimiento le da 40% ensamble y 50% empaque. 40 más 50, 90%. Aquí tengo que volver a repartir. ¿Por qué? Porque no suma el 100%, ¿sí? Ya que el método directo nos dice que solo se reparten a los departamentos de producción. Entonces, en el porcentaje de los departamentos de producción debe sumar 100%, que es el total. Informática también, aquí en los datos tenemos que le da el 50% ensamble y el 40% empaque. 50 más 40, 90. No suma 100%, tengo que volver a repartir, ¿sí? En el lado derecho de nuestra pantalla está la nueva repartición. ¿Qué nos dice? Departamentos, mantenimiento, informática. Nivel de actividad, la base de asignación es 1000 horas de mano de obra directa, pero de estas 1000 horas le va a dar el 40% ensamble, que es 400 horas, el 50% empaque, que es 500 horas. Entonces, la nueva base de asignación no son 1000, sino que son 900 horas. Así calculo la nueva base de asignación de mantenimiento. Calculo la base de asignación informática. ¿Qué nos dice? De las 800 horas le va a dar 50% a ensamble, que es 400 horas, y el 40% a empaque, que son 320 horas. Entonces, la base de asignación real no son 800 horas, son 720 horas. Una vez que yo ya tengo la nueva base de asignación, voy a calcular la tasa de asignación. ¿Cómo calculo la tasa de asignación? El CIP va a distribuir o el CIP presupuestado sobre la base de distribución que acabamos de sacar, ¿no? Entonces, aquí, como yo les comentaba ese día, este ejercicio no se lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no me da el valor del CIP a distribuir. ¿Qué me tendría que dar? El valor al CIP de distribuir del departamento de mantenimiento y el valor del CIP a distribuir para el departamento de informática, ¿sí? Con todo, sin este valor del CIP no puedo hacer el ejercicio, pero yo le dejo planteado cómo debería ser, ¿no? ¿Qué hago? El CIP a distribuir dividido para la nueva base de asignación me da el valor de cada hora de mano de obra directa. Y en este caso, como me dice que necesita del departamento de empaque, este valor de cada hora de mano de obra directa le voy a multiplicar por las horas asignadas al departamento de empaque, que en este caso es 500 horas. Luego me toca distribuir el CIP de informática. Como les comenté, no hay dato del CIP, es una falla que tiene el examen, que si es que en el momento de que usted tenga mal esta pregunta, usted podría hacer un reclamo porque falta el dato del CIP a distribuir. Entonces no tenemos tampoco el CIP a distribuir de informática, pero si lo tuviera, a este le tengo que dividir para la nueva base de asignación que calculamos en el cuadro anterior y tengo el valor por hora de mano de obra directa y por el número de horas que le da informática empaque, que serían 320 horas, ¿sí? Y la suma de estos dos valores que tendríamos de la distribución, ese sería el valor del departamento de empaque.
En la siguiente pregunta a ver, les leo la pregunta. La función de demanda de cuadros de un reconocido pintor ecuatoriano está dada por la ecuación QE es igual a 400 menos 8PE más 4P. Yo le puse una letra, cualquier letra, ¿no? Para diferenciarle, ya le voy a explicar. No es 0P, 020Y, donde PE y P son el precio en dólares de una obra de un pintor ecuatoriano. Eso es el precio en dólares de una obra de un pintor ecuatoriano y de un pintor peruano, respectivamente. Y Y es el ingreso. Si PE es igual a 16, P con el otro signo es igual a 16 y Y es igual a 800, la elasticidad cruzada de la demanda del pintor ecuatoriano es D. Ya. Primero, en este caso, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que aplicar la fórmula de la elasticidad cruzada. Nosotros en clases vimos la teoría de la elasticidad cruzada, pero como no habían ejercicios de fórmulas, no los hicimos, ¿no? Pero aquí yo puedo ver una cosa, que fue la teoría que dimos en clase. ¿Qué es la elasticidad cruzada? Se define como la variación en la cantidad demandada de un bien o servicio provocada por una variación en el precio de otros bienes, manteniéndose constante otros determinantes. ¿Qué le decía yo en clase? Cuando es elasticidad cruzada, ¿qué tiene que hacer usted? Es analizar dos bienes, ¿no? ¿Sí? Es analizar dos bienes. En este punto, nosotros decíamos, cuando la elasticidad cruzada es positiva, son bienes sustitutos. Cuando la elasticidad cruzada es negativa, son bienes complementarios. Y cuando la elasticidad cruzada es cero, son bienes independientes. Ahora, por teoría, ¿sí? Por teoría, ¿qué nos dice? Que en la ecuación están dos precios, el PE y el P lambda. El PE va a ser el precio de los cuadros del pintor ecuatoriano. El P lambda o el P con otra figura es el precio del cuadro del pintor peruano. Entonces, si usted se da cuenta aquí, son dos cuadros. Uno es del pintor ecuatoriano, otro es del pintor peruano. ¿Qué va a hacer? O yo compro el cuadro del pintor ecuatoriano o compro el cuadro del pintor peruano. Entonces, estos son bienes sustitutos. Recuerden el concepto de los bienes sustitutos. ¿Qué nos decía? Los bienes sustitutos son los que se pueden reemplazar, ¿sí? Si sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro. Es decir, que si sube el precio del cuadro del pintor peruano, la gente va a dejar de comprar el cuadro de Perú y va a comprarle al pintor ecuatoriano. Entonces, por teoría, yo ya elimino dos opciones, porque si son bienes sustitutos, la elasticidad cruzada debe ser positiva. Si usted le mira en las opciones, la opción B y la opción C son negativas, ¿sí? Entonces, de cajón, solo por teoría, yo elimino la opción B y la opción C, porque son negativas. Yo sé cuando son bienes sustitutos que la elasticidad cruzada es positiva. Entonces, en este caso, ¿yo qué hago? Siempre que usted le da una ecuación, usted tiene que reemplazar los datos en la ecuación para poder aplicar la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo debo tener los valores de al menos dos, ¿no? De al menos 2 puntos, ¿sí? Recuerde que en el plano cartesiano los puntos están compuestos de un valor de X y un valor de Y. En economía, en el eje X está la cantidad y en el eje Y está el precio. Entonces yo necesito dos precios, el precio 0 y el precio 1. Y necesito la cantidad 0 y la cantidad 1. Como me dan los valores, yo voy a reemplazar. Me dice la ecuación QE es igual a 400 menos 8 PE, que sería del pintor ecuatoriano. El precio del cuadro del pintor ecuatoriano. Y también me da como dato que PE es 16. Voy reemplazando. Luego me dice más 4, que sería por P lambda, que es el precio del cuadro del pintor peruano. Entonces me dice que el precio del cuadro del pintor peruano también es 16, ¿sí? Y que el ingreso es igual a 800. Y es el ingreso, ¿no?
Si yo reemplazo, voy a tener lo siguiente. 400, que es la variable independiente, menos 8 por el precio del cuadro del pintor ecuatoriano, que como dato me dice que es 16, más 4 por el precio del cuadro del pintor peruano, que como dato también sé que es 16, más 0.2 por el ingreso, ¿sí? Sería 0.20 y yo el ingreso sé que es 800, ¿sí? 408 menos 8 por 16, 128, más 4 por 16, 64, y más 0,20 por 800, 160. Sumo todos los valores y me da que la cantidad es 496. ¿Sí? Es el primer reemplazo que hago. Entonces aquí yo tengo, ya vamos a armar la tablita, pero en pocas palabras, cuando el precio es 16, ya sea del cuadro, pero ya sea del precio es 16, de la obra del ecuatoriano o de la obra del peruano, ¿sí? La cantidad es 496. Pero como yo les decía, yo necesito al menos 2 puntos. Necesito 2 precios y necesito 2 cantidades, ¿sí? Entonces, para poder calcular el cálculo de la elasticidad cruzada, vamos a suponer que el precio del cuadro peruano subió a 20, aumento del precio en las obras del pintor peruano, ¿no? Vamos a suponer que el cuadro del pintor peruano subió a 20. ¿Por qué le hago que suba el cuadro del pintor peruano? Porque yo estoy analizando, verá lo que le dice aquí, justo el momento que le plantea la pregunta, le está pidiendo la elasticidad cruzada de la demanda del pintor ecuatoriano, no le está pidiendo del peruano. Entonces, como estoy analizando qué pasa con la demanda cruzada del pintor ecuatoriano, ¿sí? Cuando sube el precio del cuadro del pintor peruano, ¿sí? Entonces yo voy a subir el precio, pero de P lambda, que es el precio del cuadro del pintor peruano. Vuelvo a reemplazar. ¿Qué digo aquí? QE 400 en la ecuación. Menos 8 por 16 porque el cuadro del pintor ecuatoriano no ha subido de precio, porque estoy calculando la elasticidad de la demanda del pintor ecuatoriano. Más 4. Aquí le subo el precio del cuadro del pintor peruano. De 16 a 4 le subo en $4. Más 0,20 por 800. 800 permanece constante porque es el ingreso. Despejo y tengo que la cantidad de cuadros es 512. Ahora, chicos, pilas aquí. Armo la tabla. Voy a tener 2 situaciones. Como le comentaba, que yo para poder tener la fórmula o poder reemplazar en la fórmula, yo debo tener 2 situaciones. Por ejemplo, yo pongo aquí situación 0, situación 1. ¿Sí? En la situación 0, la ecuación original. Si el precio del cuadro ecuatoriano es 16 y el precio del cuadro peruano es 16, que son los datos originales que me da, ¿sí? Reemplacé y me dice que el número de cuadros es 496. Luego hice el reemplazo aumentando el precio del cuadro peruano. Entonces digo, si el precio del cuadro ecuatoriano es 16, porque este no cambia, porque estoy haciendo el análisis, ¿qué pasa con la elasticidad del cuadro ecuatoriano si cambia el precio del cuadro peruano? Entonces yo digo, el precio del ecuatoriano no cambia, sigue siendo 16, pero el precio del peruano cambia 20. Yo en este caso le hice que aumente, pero usted le puede hacer que disminuya y me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Si usted le hace que disminuya, igual le tiene que dar lo mismo. Si le hace que aumente, le tiene que dar lo mismo. Entonces, al reemplazar con el nuevo precio de 20, tenemos que la cantidad es 512, sería la situación 1, ¿no? Situación 0 y situación 1. La elasticidad cruzada de la demanda, en general, la elasticidad es la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Pero como esta es una elasticidad cruzada, va a ser la elasticidad, va a ser la variación de la cantidad del cuadro ecuatoriano, variación de la cantidad del cuadro ecuatoriano,
cuando se da una variación del precio del cuadro peruano, porque es elasticidad cruzada, es el análisis entre dos bienes. Ya sabemos que esos cuadros son sustitutos, ¿no? Entonces, variación de la cantidad del cuadro ecuatoriano sobre la variación del precio del cuadro peruano. Entonces, cantidad 1 del cuadro ecuatoriano, 512, menos cantidad 0 del cuadro ecuatoriano, 496. ¿Qué estoy pasando? Estoy pasando los datos de la tabla, ¿no? Estoy pasando los datos de la tabla. Q, recuerda que es cantidad, sobre la cantidad 0, que es 496. Sobre la variación del precio del cuadro peruano. Precio 2, perdón, aquí sería precio 1, 20. Le estoy sumando, ¿no? La situación 1. Precio 1, 20. Menos la situación 0. Precio de la situación 0, 16. Sobre la cantidad, sobre el precio 0, que sería 16. Hago la operación 512 menos 496 dividido para 496 me da 0,032. Abajo, 20 menos 16, que sería 4, y 4 dividido para 16, 0,25. Usted le ve que 0,032 es positivo y 0,25 es positivo. Más con más, más. ¿Sí? Y aquí se cumple la condición que en los bienes sustitutos la elasticidad cruzada es positiva. 0,032 dividido para 0,25 me da 0,13. Entonces aquí la opción correcta es la D, la última, ¿no? La D, que nos dice que la elasticidad es 0,13. Pero que yo le comentaba hace un momento que por teoría yo ya eliminaba 2, ¿no? Por teoría yo ya pude haber eliminado 2, porque cuando son sustitutos, la elasticidad cruzada es positiva, ¿sí? Al ser la elasticidad cruzada positiva, se elimina el B y el C y quedaría pendiente el A y el D. Pero para comprobarle, ¿qué hicimos? Como nos da la ecuación, reemplazamos en ecuación, cambiamos el valor subimos el precio del cuadro peruano y ahí podemos ocupar la fórmula, podemos hacer la fórmula. Continuamos. También teníamos esta pregunta de macroeconomía que nos habla del índice de apertura, el coeficiente de apertura o índice de apertura. El coeficiente de apertura externa de un país se calcula, ¿sí? Ya, primero, ¿qué es el coeficiente de apertura externa? ¿Sí? Si nosotros hablamos de coeficiente de apertura externa, estamos hablando de una economía abierta. Y recuerde que una economía abierta se daba cuando el país tenía relaciones de intercambios o tenía intercambios financieros, comerciales y de servicios con el resto del mundo. Es decir, exportaba e importaba, ¿sí? Entonces, el coeficiente de apertura externa, CAE, o grado de apertura externa, mide el peso del comercio exterior de un país respecto al Producto Interior. Con ello, se pretende conocer en qué medida un país puede estar llevando a cabo un proceso de internalización de su economía a lo largo de los años o si, por el contrario, está cerrando sus fronteras a través de un crecimiento de las barreras proteccionistas. Entonces, aquí el coeficiente de apertura va a ser exportaciones más importaciones sobre PIB dividido para el PIB y por 100. ¿Sí? Ese sería el coeficiente de apertura. Aquí como nosotros tenemos el coeficiente de apertura, entonces nosotros ya en siglas que manejamos, decimos coeficiente de apertura externa va a ser igual. Exportaciones X, ¿se acuerdan que las exportaciones son X? Más importaciones, aquí le ponemos M, y esto dividido para el PIB, Producto Interno Bruto, y todo esto por 100, porque un coeficiente es por 100. Esta fórmula usted no la tiene en las opciones, ¿sí? Aquí le han puesto IM, me parecía, yo vi en la foto y parecía una I, ¿sí? Entonces aquí la más opcionada, aunque no tenga por 100, es la B. La opción correcta es la B, ¿sí? La opción correcta es la B, que nos dice exportaciones más importaciones. Me parece que aquí le está poniendo IM por importaciones sobre PIB.
Ideal sería que esté por 100, pero como no está, pero esta es la más opcionada, ¿no? Esa es la más opcionada. Luego nosotros tenemos igual una pregunta sobre elasticidad, pero aquí la pregunta es de elasticidad-precio, elasticidad-precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Suponga que una demanda de Q es igual a menos 10P más 88 y una oferta de Q es igual a P menos 8, la elasticidad precio de la demanda es. Pilas aquí la cascarita de la pregunta es que le da la ecuación de oferta. Usted no utiliza para nada la ecuación de oferta. ¿Por qué? ¿Qué le está pidiendo? Elasticidad precio de la demanda. Entonces, ¿usted qué va a utilizar? La ecuación de demanda, la de oferta, usted no le para bola. ¿Cuándo yo utilizo las dos ecuaciones? Cuando a mí me pide equilibrio. ¿Sí? Cuando a mí me dice que haga el equilibrio, ahí igualo las dos ecuaciones. Pero aquí no me está pidiendo equilibrios, me está pidiendo elasticidad precio. ¿Sí? Entonces tomo la ecuación de demanda. A ver, vamos a ver. Aquí usted también, por teoría, usted sabe que la elasticidad de la demanda es negativa. ¿Por qué? Porque hay una relación inversa precio-cantidad. Recuerden que la demanda tiene pendiente negativa, entonces la elasticidad de la demanda es negativa, porque si sube el precio, la cantidad demandada baja, y si baja el precio, la cantidad demandada sube. Ley de la demanda, relación inversa. Entonces, por teoría, ya queda eliminada la opción A. Por teoría queda eliminada la opción A porque la elasticidad es negativa. La elasticidad de la demanda es negativa. Entonces, yo voy a coger la ecuación que les decía para poder reemplazar, aquí sería precio, ¿no? Para poder reemplazar la fórmula de la elasticidad, yo necesito al menos 2 puntos, es decir, 2 cantidades y 2 precios. Cojo la ecuación de la demanda y voy a reemplazar. Yo en este caso he puesto si el precio es 8 y luego le bajo si el precio es 6. A ver, ecuación de la demanda. Q es igual a menos 10P más 88. Como yo quiero saber la cantidad demandada, voy a reemplazarle si el precio es 8. Q es igual a menos 10 por 8, si el precio es 8, más 88. 10 menos 10 por 8 menos 80 más 88, la cantidad va a ser 8. Cuando el precio es 8, la cantidad demandada es 8. ¿Sí? Lo mismo, la misma ecuación, menos 10P más 88, pero aquí le bajé a 6. Digo, si el precio es 6, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Menos 10P por 6, si el precio es 6, más 88. Entonces, menos 10 por 6, menos 60, más 88, esto me da 28. Pilas aquí. La cantidad siempre es positiva. Si, por ejemplo, a mí se me ocurrió, yo aquí pongo 10. Si el precio es 10, yo no puedo analizar porque aquí me sale negativa la cantidad, ¿no? Entonces, usted tiene que poner un precio, los precios tiene que poner siempre y cuando la cantidad le salga positiva, porque yo produzco algo o no produzco, ¿no? No puedo decir, hice menos 10 naranjas, ¿no? La producción es positiva. Puede ser 0 cuando no hago nada y puede ser positiva cuando yo tengo una producción, pero no puedo producir negativamente, ¿no? Entonces, como ya tengo los 2 puntos, voy a reemplazar en la tabla. Igual, situación 0, situación 1. Situación 0. Situación 0. Si el precio es 8, la cantidad demandada es 8, que es el primer despeje que hicimos de la ecuación. Situación 1. Si el precio es 6, la cantidad demandada es 28. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo los 2 puntos. Igual, ¿qué decíamos? La elasticidad es la variación de la cantidad sobre la variación del precio. Entonces aquí, como estamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, es la variación de la cantidad del bien sobre la variación del precio del mismo bien. Cuando era cruzada, ¿qué decíamos?
variación de la cantidad del bien que estoy calculando sobre la variación del precio del bien sustituto, ¿sí? Cuando es cruzada, yo voy a analizar dos bienes, ¿no? En cambio aquí como en el último ejercicio que me dice que es la elasticidad precio de un solo bien, ¿qué hago yo aquí? Como es la elasticidad precio de un solo bien, va a ser la variación de la cantidad del bien sobre la variación del precio del mismo bien. Entonces, cantidad 1 que sería 28 menos cantidad 0 que sería 8 sobre la cantidad 0, 8. Precio. Precio 1 que sería 6 menos el precio 0 que es 8 sobre 8. 28 menos 8, 20. 20 dividido para 8, 2.5 positivo. 6 menos 8 menos 2. Menos 2 dividido para 8 menos 0.25 negativo. Más con menos, menos. 2.5 dividido para 0.25, esto me da menos 10. Cumplo la ley de la demanda que tiene pendiente negativa, relación inversa, ¿sí? Y aquí tenemos que la respuesta correcta es la D, es menos 10. Usted, si quiere comprobar, puede coger otros puntos. Puede coger otros puntos y igual le da menos 10. Por ejemplo, yo aquí como tengo con fórmula, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo en el primero le digo que el precio no es 8? Le voy a cambiar, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero le voy a borrar para que usted vea dónde cambia. ¿Sí? Está con fórmula, ¿sí? Y va a cambiar. Justo aquí estoy poniendo, ¿no? Le voy a comprobar que con cualquier otro punto me va a dar el mismo valor, menos 10, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aquí digo que el precio inicial no era 8, sino que el precio inicial era 6, ¿sí? Y abajo digo que el segundo precio no era 6, sino que era, me voy a inventar, digamos que era 3, ¿sí? A ver, vamos a ver qué pasó aquí. A ver, vamos acá. Digamos que no era 3, era 4. ¿Sí? Vamos a ir bajándole de 2 en 2. Espérenme, en un ratito algo pasó aquí. Menos 60 más 88, 28. Ya, 10 por 4, 40, 48. Menos 2. No, espérenme un ratito. Algo está pasando aquí, esperen. Digamos que aquí era 8. Nosotros teníamos la situación original que era 8, ¿verdad? Entonces aquí es 8 y aquí le voy a poner 2, ¿sí? Si el siguiente precio es 2, me da menos 10. Ahí es 8 y aquí le voy a poner 4. Si el siguiente precio es 4, también me da menos 10, ¿sí? Aquí es 8, ya le hicimos con 6, ¿no? El siguiente precio es 6, aquí también me da menos 10. Entonces aquí lo que podríamos concluir es que usted le coge de base 8. ¿Por qué le cojo de base 8? Porque si yo aquí le pongo 9, ya me sale aquí la cantidad negativa, ¿sí le ve? ¿Y qué le dije? Que las cantidades no pueden ser negativas. Peor si le pongo 10. Si aquí le pongo 10, ¿qué pasa? Me sale la cantidad negativa y las cantidades no pueden ser negativas porque una de las reglas de la elasticidad de la demanda es que eh, tiene pendiente negativa, pero en la elasticidad, aquí las cantidades, o produzco algo o no produzco nada, ¿no? Entonces aquí la cantidad no puede ser negativa, ¿sí? Por eso yo le puse 8 y con 8 ya me da una cantidad positiva, ¿verdad? Con 8 me da una cantidad positiva. Y aquí el precio le bajé, puede ser 6, como también le puse puede ser 4, con 6 me da una elasticidad de menos 10. Si le pongo 4 también me sigue dando elasticidad de menos 10. Si le pongo 2 me sigue dando elasticidad de menos 10. ¿Estamos? Usted puede ir haciendo esos cambios y comprobando que la elasticidad es menos 10. Entonces aquí la respuesta correcta es la respuesta D. Muchas gracias.